Hola, mi nombre es David Pablo, soy director del Baile de los 41 y mando un saludo muy grande a quienique.com y espero que vean la película pronto en Netflix. Bueno, David, para mí es un gusto tenerte en este espacio con nosotros aquí en quienique.com desde Colombia, celebrando el estreno del Baile de los 41 y la verdad para mí es todo un honor poder conversar contigo. Y bueno, para empezar esta entrevista me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo surgió esta idea de hacer una película sobre este momento tan interesante en la historia de México. Yo creo que principalmente por lo relevante que sigue siendo este momento histórico y por lo silenciado que fue en su momento, por el tabú que se volvió a paso de los años. Y hay una necesidad, por un lado, en mí de indagar en ese pasado, en esta historia que marcó de manera determinante, digamos, es considerado este suceso, la salida del closet de la comunidad gay en México. Por un lado es todo eso, pero por otro lado era qué material tan interesante hay para mí como director a explorar con estos personajes, con un hombre, digamos, tan íntimamente vinculado al poder, el yerno del presidente. Y más allá de este impulso inicial de querer acercarme a esta historia, para mí fue muy importante descubrir en el proceso de preparación lo vigente que seguía siendo y cómo había tantas cosas en las que seguimos anclados a 1901. Y lo pongo de esta manera, muy sencillamente esta historia podría suceder hoy día de la misma manera casi. Todavía sigue siendo muy velado el tema de la homosexualidad en la política. Eh, y por otro lado, ya por último, para mí era muy importante, digamos, tocar un tema que concierne a la comunidad LGBT, pero tocarlo por un lado humano, alejado de la caricatura, alejado de los clichés, alejado del prejuicio, y también contado desde adentro. Muchas veces las historias que conciernen a la comunidad LGBT las cuentan personas que no pertenecen a ella. Y creo que en gran medida es por eso, porque también a veces se siente tan lejano o ajeno. Claro que sí, David. Bueno, David, y teniendo en cuenta todo este material tan rico con el que cuentas para narrar esta historia, ¿cuál es tu reto como director hacer, retratar una historia de la vida real en vez de retratar algo de la ficción? Bueno, el reto más grande es la recreación histórica. Eso fue, digamos, como el gran reto, el gran reto a superar de esta película, la recreación de época, que eso pues, evidentemente eleva mucho los costos de la producción y hacerlo además de manera, digamos, contundente, de manera correcta, de manera en donde la construcción de este mundo realmente logre cobrar vida. Muchas veces pasa mucho en México que las producciones de época son pocas las que realmente, digamos, logran trascender en cuanto a la recreación del mundo que están mostrando. Para mí ese fue un gran reto. Y al mismo tiempo, aunque la película está inspirada en hechos reales, hay mucha ficción, porque era inevitable no ficcionar. Se sabe tampoco de este evento, que en algún momento había que llenar huecos. Había que llenar huecos no nada más de quiénes son estos 42 hombres, había que llenar huecos también de cómo era la relación de Ignacio y Amada, cómo era la intimidad de estos personajes. Implicaba inevitablemente ficcionar, pero bueno, nos documentamos lo suficiente como para poder llenar esos huecos y hacer, digamos, una ficción inspirada en la realidad. Muy interesante, David. Bueno, y ahorita que nos estabas diciendo que estamos tal vez un poco acostumbrados o también que históricamente que no sean los integrantes de la comunidad LGBT los que cuenten estas mismas historias. Aquí como protagonistas contamos con Alfonso Herrera, que es un gran actor latinoamericano, y también tenemos a Emiliano Zurita. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza la oportunidad o poner atención a tener un casting, sobre todo en cuanto a los protagonistas que fuesen LGBT como tal? Sí, claro, a mí me hubiera encantado que mis protagonistas fueran hombres gays.
No sucedió. Mira, yo al final casté a los actores que creía más apropiados para interpretar a estos personajes. Hubo un momento en el que dije, me es más importante que cumplan con otra serie de requisitos a que solamente sean gays. Y eso es, digamos que eso fue algo fundamental. Sin embargo, no, vaya, no tuve mis protagonistas, no son gays, pero el resto, la gran mayoría del grupo, los 42, sí lo son. Hablo de los actores en la vida real, porque me era importante mostrar un tipo de relación entre hombres, un tipo de relación afectiva. Me interesaba mucho recrear, digamos, la relación que solo se puede dar entre hombres homosexuales y cómo se crean vínculos y cómo se crea una confianza y una permisividad. Ahí sí tenía clarísimo que era esencial que la mayor parte de mi reparto fueran actores o actores naturales, porque no todos son actores, pero personas que pertenecieran a la comunidad gay. Y regresando ya para cerrar el tema de Alfonso Emiliano, más allá de una serie de requisitos o de factores que para mí era importante que tuvieran estos actores independientemente de la preferencia sexual. Otra cosa que para mí es muy importante de Alfonso Emiliano es que son dos personas que saben muy bien quiénes son y por lo tanto se han quitado muchos vestigios o prejuicios que tienen que ver con la educación machista. Ambos eran Alfonso, algo que me encanta de él es cómo abraza su parte femenina. Alfonso disfrutaba enormemente, y también Emiliano, estar entre un grupo de hombres gays. Y es muy hermoso ver eso, es muy hermoso ver cuando se quitan digamos, sí, esta serie de prejuicios. Y creo que eso simplemente da libertad. Yo veo a Alfonso y Emiliano como dos hombres absolutamente libres en ese sentido. Bueno, David, y teniendo en cuenta que también tenías que llenar, como nos dijiste ahorita, espacios en la trama, ¿por qué también quisiste enfocarte en mostrar este romance entre Ignacio y Evaristo? ¿Cómo surgió la idea de llenar estos espacios con un romance, en vez de, no sé, enfocarte en la decadencia u otra clase de aspectos que pudiste llenar en la trama? Lo que pasa es que creo que la relación habla de muchos aspectos. A través de la relación se habla mucho de cómo se manejaban estos hombres en esa época. O sea, creo que a partir de lo particular se habla de un general también. Y de alguna manera la relación de Ignacio Evaristo toca para mí muchos de estos puntos fundamentales. Y por otro lado, creo que también me era importante mostrar, digamos, a nivel social, más estructura, lo que genera toda esta serie de formas y de impedimentos y de constructos. Pienso mucho en Amada Díaz, por ejemplo. Para mí era un personaje que se volvía fundamental en este drama. Amada Díaz habla de otra forma de represión, habla de otra forma de impedimentos también. Algo que me resulta muy interesante es como no nada más se habla sobre este grupo de hombres gays, también se habla sobre la mujer en esa época y de alguna manera a través del personaje de Amada Díaz eh, se enriquece, digamos, esta visión de lo que era el mundo en esa época, en donde básicamente existía un patriarcado, una heteronorma que regía, en donde cerraban puertas a las mujeres, en donde cerraban obviamente puertas a hombres homosexuales y cómo había una condena hacia lo femenino. También de alguna manera este grupo de hombres homosexuales se habla de lo femenino y cómo lo femenino en ese momento era algo indeseado, era algo incluso rechazado.